Ok, entonces, miren ahí. Dice, el vapor producido por la caldera se acumula a presiones muy altas, ¿sí? Entonces, de ahí pasa al cilindro donde se empuja el émbolo, que sería esto de aquí, ¿sí? Hacia el extremo opuesto. Aquí el émbolo se va a ir para acá y para acá, para acá y para acá, ¿ok? Al final del desplazamiento, ¿sí? Entra vapor por este extremo, empujando al émbolo a su posición inicial, ¿sí? Por medio de un vástago, ¿sí? ¿Sí? Varilla que penetra por un extremo del cilindro. Se pone en conexión el émbolo con un cigüeñal, ¿sí? Que transforma el movimiento alternativo del émbolo en giratorio, que sería en esta parte de aquí, ¿sí? La biela y el movimiento. Mientras el vapor penetra y se expande con fuerza a través de un lado del émbolo, el vapor contenido en el otro extremo del cilindro se escapa por una lumbrera, ¿sí? Con dos aberturas, una para el escape y otra para la admisión del vapor. Entonces, el vapor que se utiliza puede disiparse hacia la atmósfera, ¿sí? O ser pasado a un condensador a fin de que al encontrarse en estado líquido se vuelva a emplear en la caldera, ¿sí? Para que, pues, obviamente ya estando en líquido se vuelva a evaporar y siga con la función que está desarrollando. Ahora, los motores de combustión interna o de explosión, ¿sí? Se llaman así porque el combustible se quema dentro del motor donde se realiza su función, ¿sí? Esos motores aprovechan la expansión de los gases producidos por la combustión, ¿sí? De una mezcla dentro, pues, del cilindro, ¿sí? Los gases empujan un émbolo y debido a la utilización de una biela, ¿sí? Es parecido al otro, ¿sí? Pero acá la combustión es dentro, ¿sí? Entonces los gases empujan un émbolo, hacen que una biela entre en movimiento y se transforme en movimiento giratorio del cigüeñal, ¿sí? Existen motores de combustión de 4 y de 2 tiempos, ¿sí? En un motor de 4 tiempos, su ciclo es el siguiente, ¿sí? Primero es la admisión, ¿sí? Aquí está la válvula de admisión, ok. Entonces va a llegar, ¿sí? Después, la compresión sería esta parte, ¿sí? Luego la explosión, explota, ¿sí? Y luego el escape, ¿sí? Vuelve a salir. Entonces dan de cuenta que va subiendo y bajando, ¿sí? Admite, se comprime, explota y sale otra vez, ¿sí? Por el escape, ¿ok? Aquí. En la admisión, el émbolo se mueve hacia abajo, absorbe la mezcla del combustible y el aire que procede del carburador, ¿sí? En la compresión, el émbolo se desplaza hacia la parte alta del cilindro, la válvula de admisión se ha cerrado y la mezcla de aire y combustible ya no puede escapar. Entonces, cuando sube el émbolo, la mezcla lo comprime muy fuertemente, ¿sí? En la cámara de combustión, y eso va a provocar que, por ejemplo, si en un principio ocupa la totalidad del cilindro, ¿sí? Al final solo llenará una octava parte del mismo, ¿sí? O sea, hace que su índice de compresión sería de 8 a 1, ¿sí? Ya que en un principio, por así decirlo, estaba en cierta cantidad, al comprimirse, pues ya hay menos, ¿sí? O sea, la compresión es de 8 a 1, por ejemplo.
¿Cuántos son ya? 23. Ahora, en la explosión, bueno, esto es como a veces lo que llamamos la parte en la bujía, ¿verdad? La chispa eléctrica que salta entre los electrodos de la bujía se encarga de encender e inflamar la mezcla, produciendo así una violenta dilatación de los gases, que esos gases pues se van a encargar de empujar el émbolo hacia abajo y al arrastrar al cigüeñal pues se va a realizar un trabajo mecánico que pues es lo que va a hacer que se mueva el automóvil de cierta manera, ¿sí? En ese funcionamiento en el motor, ¿sí? Y por último es lo que viene siendo el escape, ¿sí? El émbolo se eleva de nuevo en el interior del cilindro, se abre la válvula de escape, ¿sí? Que se encuentra en la parte de arriba, o bueno, en la parte alta. Entonces, cuando llega al final, ¿sí? La válvula se cierra y el motor inicia nuevamente su ciclo, que va a ser admisión, compresión, explosión y escape. Entonces, cuando tenemos, ese serían un motor de 4 tiempos, y los motores cuyo ciclo es de 2 tiempos generan potencia cada vez que el émbolo baja, ¿sí? Esto se logra cuando se combina el escape, la admisión y la compresión en un solo tiempo, ¿sí? Todo eso, lo del paso 2, no, paso uno, paso 2 en un solo tiempo, ¿sí? Entonces, aquí en el de 2 tiempos no hay válvulas de admisión ni de escape, ¿sí? Sino lumbreras abiertas a los lados del cilindro. Y esas son tapadas y destapadas por el émbolo, ¿sí? Cuando realiza el movimiento, ¿sí? Que se desplace hacia arriba o hacia abajo. También tenemos otros motores, ¿sí? Que son los motores de diésel, ¿sí? Esos pues son de combustión pesada o de aceites pesado y se caracterizan porque no tienen sistema de encendido ni carburador. Entonces ahí pues es otro tipo de proceso, ¿sí? En esos motores, cuando el émbolo baja, aspira aire puro y al subir lo comprime fuertemente de 30 a 50 atmósferas, calentándolo a temperaturas de 500 a 600 grados Celsius, ¿sí? Entonces cuando pasa eso, se inyecta en ese aire un chorro de combustible líquido que se pulveriza en la cámara y se inflama en forma espontánea por las altas temperaturas que hay. Entonces los gases en su expansión empujan el émbolo, mismo que pues va a realizar un trabajo mecánico, ¿sí? No nos vamos a enfocar tanto en los funcionamientos de motores, ¿sí? Pero nada más es pues para que conozcan un poquito, ¿sí? Ahora tenemos la parte que es motores de reacción. Estos están basados en el principio de la acción-reacción. Si recuerdan, pues es tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces, hay dos tipos principales de motores de reacción: los turborreactores y los cohetes, ¿sí? Los turborreactores constan de un generador de gases muy calientes y una tobera que los expele hacia atrás en forma de chorro, ¿sí? Que sería la acción. Así, pues los va a hacer que impulse al motor, ¿sí? Pues obviamente pues el motor está en algo, ¿verdad? Y eso va a hacer que cause una reacción, ¿sí? Que se hace que se mueva. Entonces el motor de cohete, que sería el segundo, ¿sí? No necesita del aire atmosférico para funcionar, ¿sí? Ya que contiene las sustancias químicas para la combustión.
Los gases calientes producidos en la cámara de combustión se expelen con gran fuerza hacia atrás, ¿sí? Que sería la acción, y de esa manera impulsa a la nave hacia adelante, que sería la reacción. Y ahora vamos a una parte importante ya, que nos dice la eficiencia de las máquinas térmicas. Entonces, de lo que vimos de la segunda ley de la termodinámica, es imposible que construyamos una máquina térmica que transforme en trabajo todo el calor que se le suministra. Entonces, esa limitación de las máquinas térmicas nos da a entender, ¿sí?, que jamás vamos a tener una eficiencia del 100%. Eso se debe a que la mayor parte del calor proporcionado, en lugar de convertirse en trabajo mecánico, se disipa, ¿sí?, en la atmósfera, ya sea por el calor que arrastran los humos y gases residuales calientes o por el calor perdido a través de la radiación y la fricción. Como ya habíamos visto, la fricción es algo, es un desgaste, ¿sí?, que hace que se realice mayor trabajo, ¿sí?, pero mm, pues hay pérdidas de energía. Entonces, la eficiencia de las máquinas térmicas pues es baja, ¿sí? Por ejemplo, en las máquinas de vapor tenemos que tienen una eficiencia del 20 hasta un 35%, ¿sí? Los motores de gasolina del 23%, en los motores de diésel de un 40%. Obviamente, pues hay cambios, ¿verdad?, en la eficiencia. Hay veces que se puede hasta mejorar, hay veces que son muy bajos, ¿sí? Lo cual nos indica, bueno, esto hace que se hagan estudios para que cada vez se pueda hacer que se tenga un porcentaje mayor en la eficiencia, ¿sí? Entonces, por definición, la eficiencia o rendimiento de una máquina térmica es la relación entre el trabajo mecánico producido y la cantidad de calor que se le suministra. Entonces, tenemos la fórmula, ¿sí?, que nos dice que la eficiencia térmica es esta como tipo N, que es como, no me acuerdo ¿cómo se llama esta letra griega? ¿No será eta? Bueno, esta letrita griega, ¿sí?, va a ser la eficiencia de la máquina térmica. La T va a ser el trabajo neto producido por la máquina, ¿sí? Puede ser en calorías o en joule. Y la Q es el calor suministrado a la máquina por el combustible en calorías, ¿sí? A ver, quizás venga acá más. Esta, pues, la eficiencia de la máquina térmica va a ser adimensional, ¿sí? O sea, no tiene unidades, ¿sí? Si se fijan aquí las unidades de trabajo, si las ponemos en joules y las de calor las ponemos en joules, se eliminan las unidades y pues prácticamente es sin unidades, ¿sí? Ok, como el trabajo neto producido por la máquina es igual a la diferencia entre el calor que se le suministra, ¿sí?, que es el Q1, calor 1, y el calor que no puede aprovecharse porque se disipa en la atmósfera, entonces trabajo va a ser igual a Q1 menos Q2, ¿sí? Entonces, sustituimos esto, que es la T de trabajo, lo sustituimos en la fórmula anterior, ¿sí? T entre Q. Entonces vamos a tener que la eficiencia va a ser Q1 menos Q2 entre Q1, ¿sí? Si ustedes dividen Q1 entre Q1, les da 1. Y Q2 entre Q1, pues les va a dar Q2 entre Q1. ¿Sí? De tal manera, pues, la eficiencia, ¿sí?, la eficiencia de la máquina térmica va a ser igual a 1 menos Q2 entre Q1. Ok, entonces, como siempre existirá una cantidad de calor que no se puede aprovechar, ¿sí?, que sería la Q2, ¿sí?, lo que se disipa, para convertirla en trabajo, ¿sí?, la eficiencia de una máquina térmica será menor que 1. Si nosotros queremos poner esa eficiencia térmica en porcentaje, ¿sí?,
solo va a ser que lo que nosotros nos resulte, ¿sí?, de ese valor lo vamos a multiplicar por 100, ¿sí? Por ejemplo, si la eficiencia de la máquina térmica nos da 0,33, lo multiplicamos por 100 y ya sería que hay una eficiencia del 33%, ¿sí? Si es del 0,07, o que entonces lo multiplicamos por 100 va a ser 7, o sea que sería del 7%, ¿sí? Entonces eso es para sacarlo en porcentaje. Entonces, la eficiencia de una máquina térmica se puede calcular en función de la relación que hay entre la temperatura de la fuente caliente, una temperatura 1, y la temperatura de la fuente fría, que sería la temperatura 2, ¿sí? Esa sería otra fórmula de calcular la eficiencia. Como ya hemos visto, pues las temperaturas las tenemos que poner como temperaturas absolutas, ¿sí? O sea, en grados Kelvin. Y pues tenemos que la eficiencia de la máquina térmica sería 1 menos temperatura 2 entre temperatura 1. ¿Ok? Como ya habíamos dicho, la fuente caliente es la temperatura 1, ¿sí? Como ejemplo, dice, fuente caliente es la temperatura absoluta del foco que suministra el calor para producir trabajo. Y la fuente fría es la temperatura absoluta del foco por donde se escapa el calor que no es aprovechado en trabajo. Bueno, también podemos calcular, ¿sí?, la eficiencia de una máquina térmica al dividir la potencia útil o de salida de la máquina entre la potencia total o de entrada de la misma. O sea, potencia de salida entre potencia de entrada. Ok, vamos a ver esta parte teórica. Bueno, aquí se hace primero la pregunta que si han valorado la importancia que tiene el proceso de refrigeración, que permite reducir la temperatura en un espacio determinado. Entonces, ahí, pues obviamente sabemos que el refrigerador es muy importante, es de los inventos más importantes que se han hecho, ¿sí?, ya que pues nos permite conservar las comidas durante un mayor tiempo. Ok, entonces, el refrigerador, ¿sí? En un refrigerador se obtiene un enfriamiento constante por medio de la circulación de un refrigerante en un circuito cerrado, en el cual se evapora y luego se condensa repitiendo este ciclo. El sistema mecánico que se utiliza en los refrigeradores domésticos y en muchos de los aparatos que utilizan aire acondicionado es el sistema de compresión. Entonces, en el refrigerador por compresión, el agente frigorífico, ¿sí?, o la sustancia refrigerante suele ser el freón. Y bueno, esa es una marca registrada en una familia de compuestos frigoríficos, ¿sí?, entre los que se encuentran el freón 12, ¿sí? Si se fijan, hay veces que dicen, no, pues que ya se le terminó el freón, van y lo recargan, sí, que sería esa sustancia refrigerante. Un refrigerador también es una máquina térmica, pero su funcionamiento, ¿sí?, presenta una característica especial, ¿sí?, ya que utiliza el trabajo de un motor para transferir calor de una fuente fría a una caliente, o sea, para mantener el enfriamiento, ¿sí?, que hay ahí dentro. Y pues para eso se requiere un suministro continuo de energía y un proceso para disipar el calor. Entonces, cada vez que hay calor, pues es con ese proceso lo está disipando, ¿sí?, para que se esté enfriando o manteniendo a una temperatura baja. Entonces, los sistemas de compresión utilizan 4 elementos, ¿sí?, en el ciclo continuo de refrigeración, ¿sí?, lo cual es evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión. Y bueno, como ya en la mayoría, ¿sí?, en la mayoría de los refrigeradores, ¿sí?, el congelador está en la parte de arriba, ¿sí?, ya que por las corrientes de convección el aire caliente sube y el frío baja, ¿sí? Hay unos que pues el congelador está en la parte de abajo y pues bueno,
Obviamente se utiliza una tecnología sofisticada para poder desarrollar refrigeradores con ese sistema, o que cada vez estén más grandes, que cada vez gasten menos energía para poder hacer ese proceso de enfriamiento. Y bueno, está en constante mm, evolución esa parte de los refrigeradores. Entonces, miren, aquí tenemos el compresor, ¿sí? El dispositivo perdón, el depósito de almacenamiento, ¿sí? Que es esta partecita que está aquí abajo. El condensador, ¿sí? Que es aquí donde está fluyendo, ¿sí? El termostato, está acá en otra parte, ¿sí? Y el evaporador, estaría acá en la parte de arriba. Entonces, como dijimos, es un proceso de evaporación y condensación. Ok, impacto ecológico de las máquinas térmicas. Ok, bueno, esto prácticamente es como para hacer un poquito de conciencia de lo que se está haciendo, ¿sí? Si se fijan, bueno, el progreso de nuestra sociedad no sería posible sin los diferentes tipos de máquinas térmicas que existen, ¿sí? Y por eso, pues nos trasladamos rápidamente por aire, mar, tierra, ¿sí? Ríos, las comunicaciones entre los continentes, países, ciudades, ¿sí? Son demasiado rápidas e instantáneas, ¿sí? Entonces hay múltiples aplicaciones de las máquinas y de nuestra vida, ¿sí? Que nos facilitan realizar muchas actividades. Pero no hay que olvidar que las máquinas térmicas requieren del uso de diferentes energéticos, lo cual provoca consecuencias alarmantes, ¿sí? Como la contaminación del suelo, agua y aire. Entonces hay que tener conciencia de lo que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Por ejemplo, si, no sé, que estamos, no sé, están en su casa, ¿verdad? Y quieren ir a la tienda que está a lo mejor a 2, 3 cuadras, y tienen una moto, un auto, en lugar de ir pues, en moto o auto, pues mejor hay que ir caminando o en una bicicleta, ¿sí? Cuando ya son distancias muy largas, pues obviamente pues no se puede, pero cuando se puede tratar de hacer algo en pro de, de nuestro entorno, del mundo, de la naturaleza, hay que apoyarlo, ¿sí? Entonces, el aire, en especial el de los grandes núcleos urbanos e industriales, contienen sustancias nocivas, incluso peligrosas, que contribuyen a la contaminación. Estas sustancias provienen de la combustión del carbón, leña e hidrocarburos. Así, la gasolina con aire en exceso produce durante la combustión el dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces es por eso, bueno, cada vez los autos también van mejorando en esa parte. Cada vez tratan de hacer que tengan emisiones menos dañinas, ¿sí? Y también, si se fijan, ya hay hasta autos híbridos, ¿sí? Lo cual pues funcionan con energía eléctrica, ¿sí? Y con cada vez poca combustión. Entonces, además del dióxido de carbono y agua en forma de vapor, hay sustancias muy nocivas, por ejemplo, el monóxido de carbono, ¿sí? Ese pues es un gas demasiado peligroso, ¿sí? Es un gas venenoso. Los hidrocarburos no quemados, ¿sí? Que pueden causar daños al hígado, hasta cáncer, el dióxido de azufre, formados a partir de la pequeña cantidad de azufre que contiene el petróleo, que ocasiona enfermedades en vías respiratorias y, por ejemplo, en las lluvias ácidas, ¿sí? No sé si han fijado, hay veces que, por ejemplo, en la Ciudad de México, o hay veces que pasan imágenes de las ciudades en China, prácticamente no se ve nada, está demasiado contaminado. Entonces, eso es muy peligroso. Muchas de las veces ellos tienen que estar usando cubrebocas todo el día debido a toda esa contaminación que hay, ¿sí? El humo, ¿sí? Que está constituido por pequeñas partículas de carbono en suspensión, ¿sí? Lo cual daña los pulmones, ¿sí?
ennegrece la ropa, rostro, casas, etcétera, ¿sí? El monóxido y dióxido de nitrógeno, ¿sí? Ocasiona efectos perniciosos, ¿sí? Que el dióxido de azufre, ¿sí? O sea, muy, muy, muy parecido. El ozono, pues es la, ya fijan, tenemos una capa de ozono, la cual cada vez se nos dice que tratemos de hacer más conciencia para que se reduzca el agujero que está en la capa de ozono, ya que si desaparece eso, pues nos perjudicaría a nosotros en la humanidad, ¿sí? Alrededor de los años, creo que fueron alrededor de los años 70, se dieron cuenta que al estar utilizando demasiados aerosoles y pues todo lo de los automóviles y las fábricas estaba dañando la capa de ozono, se tuvo que intervenir, ¿sí? Ahí intervino la Organización Mundial de la Salud para que se llegara a un plan de acción, sí creo que se llamaba el plan de, es que era el plan de Vancouver, algo así, en Canadá, que hizo que se disminuyera la contaminación por medio de procesos. Ahora tenemos los aerosoles, ¿sí? Cada vez dañan menos la capa de ozono, ¿sí? Sí dañan, pero cada vez menos, ¿sí? Comparado a como era antes, ¿ok? Entonces vamos a ver unos ejercicios sencillitos, ¿sí? De la eficiencia térmica, ¿ok? Dice, ejercicio 1, calcular la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 5.8 por 10 a la 8 calorías, realizando un trabajo de 6.09 por 10 a la 8 joules. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a transformar, bueno, primero anotar mis datos, ¿sí? Calor y trabajo. Lo que tengo en calorías lo voy a pasar a joules, ¿sí? Esos 5.8 por 10 a la 8 calorías lo multiplico por 4.2 joules y lo divido entre una caloría y me daría 24.36 por 10 a la 8 joules, ¿sí? Ahora, sustituyo esos datos, ¿sí? 6.09 por 10 a la 8 entre 24.36 por 10 a la 8, ¿sí? Joules, se eliminan los joules y nos daría igual a 0.25, o cual tendría 0.25 por 100 es igual a 25%. Recuerden que la eficiencia siempre es menor a 1, o sea que esto debe ser menor a 1. Si ustedes, vamos a decir, si ustedes lo hubieran hecho al revés, les saldría que 4, ¿sí? Si ustedes obviamente les sale una eficiencia mayor a 1, es que algo hicieron mal, ¿sí? Entonces aquí nos da menor a 1, ok, está bien, ¿sí? Sería 0.25, el cual sería 25%. Ahora, el segundo problema. Dice, calcular en joules el trabajo que producirá una máquina térmica cuya eficiencia es del 22%. Al suministrar 4.5 por 10 a la 3 calorías. Entonces, mi incógnita es el trabajo, la eficiencia es el 22% y el calor es de 4.5 por 10 a la 3 calorías, ¿sí? Esas calorías las voy a pasar a joules. Al pasarlas a joules nos daría 18.9 por 10 a la 3 joules, ¿sí? La fórmula que tengo eficiencia es igual a trabajo entre calor, ¿sí? Despejo trabajo y trabajo sería pues la eficiencia por el calor. Obviamente esa eficiencia no la van a poner como 22%, ¿sí? Van a dividir entre 100 para que sea 0.22, ¿sí? 0.22 por 19.9 por 10 a la 3 joule nos daría que es 4.158 por 10 a la 3 joule, ¿sí? El trabajo que producirá esa máquina térmica con esa eficiencia y cuando se le suministra esas calorías. Ahora, para el problema número 3, dice, ¿cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la que se le suministran 3.8 por 10 a la 4 calorías, de las cuales 2.66 por 10 a la 4 calorías se pierden por transferencia del calor al ambiente? Calcular también la cantidad de trabajo producida en joule. Okay, entonces nosotros aquí tenemos que el calor 1, ¿sí?
¿Se fijan? El calor 1 es el que se le suministra y el calor 2 es lo que se pierde, lo que se disipa en la atmósfera, ¿sí? Entonces tenemos que la eficiencia es 1 menos Q2 entre Q1 y el trabajo que produce, ¿sí? Es Q1 menos Q2, ¿sí? O sea, calor que se nos suministra menos el calor que se disipa o se pierde. Entonces voy con la parte de la eficiencia, ¿sí? Aquí pues prácticamente no habría problema, ¿sí? Puedo utilizar calorías o pasarlos a Joule, ¿sí? Aquí lo dejan en calorías porque sería prácticamente lo mismo. Esto lo multiplicarían por 4.2 y esto también se estaría multiplicando, por así decirlo, por 1. O sea, lo pueden dejar en calorías, no hay problema. Entonces, si yo divido 2.66 por 10 a la 4 entre 3.8 por 10 a la 4, eso me daría 0.7. 1 menos 0.7 es igual a 0.3. ¿Sí? Eso sería la eficiencia, ¿sí? La multiplico por el 100, ¿sí? Y sería una eficiencia del 30%. Ahora, ¿cuál es el trabajo producido? Yo resto, ¿sí? 3.8 por 10 a la 4 menos 2.66 por 10 a la 4 me daría 1.14 por 10 a la 4 calorías. Ahí sí, ¿sí? Lo paso a Joule, ¿sí? 1.14 por 10 a la 4 calorías por 4.2 joules entre una caloría nos daría 4.788 por 10 a la 4 joules. ¿Ok? Ahora paso al problema número 4 que dice: en una máquina térmica se emplea vapor producido por la caldera a 240 grados Celsius, mismo que después de ser utilizado para realizar trabajo es expulsado al ambiente a una temperatura de 110 grados Celsius. Calcular la eficiencia máxima de la máquina expresada en porcentaje. Entonces ahora voy a utilizar la fórmula de eficiencia es igual a 1 menos temperatura 2 entre temperatura 1. Recuerden que las temperaturas son absolutas, o sea que las voy a pasar a grados Kelvin. 240 grados Celsius más 273 sería igual a 533 grados Kelvin. 110 grados Celsius más 273 sería igual a 383 grados Kelvin. Sustituyo los valores. Sería 383 entre 513 es igual a 0.75. 1 menos 0.75 es igual a 0.25. Lo multiplico por 100 y me da 25%. ¿Ok? Y ahora, determinar la temperatura en grados Celsius de la fuente fría en una máquina térmica cuya eficiencia es del 33% y la temperatura en la fuente caliente es de 560 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la fuente fría es la temperatura 2. ¿Ok? Eficiencia 33% que van a dividir entre 100, ¿sí? Y la temperatura 1 obviamente va a estar en grados Kelvin, que sería 560 grados Celsius más 273 igual a 833 grados Kelvin. La fórmula es eficiencia igual a 1 menos temperatura 2 entre temperatura 1. ¿Sí? Aquí que está restando, los voy a pasar sumando al otro lado y esta eficiencia que está aquí sumando lo voy a pasar restando. De tal manera que tendría temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a 1 menos la eficiencia. Esta temperatura 1 que está dividiendo la paso al otro lado multiplicando. Y la temperatura 2 sería igual a temperatura 1 por 1 menos la eficiencia, ¿sí? Esta temperatura 1 estaría multiplicando a esto de aquí. Así que lo pondríamos en paréntesis. Ahora, ese 33% pues lo dividimos entre 100. ¿Sí? Y sería 1 menos 0.33 es igual a 0.67. 0.67 por 833 grados Kelvin es igual a 558.11. No me había fijado, ya se va a acabar. Ahorita abrimos la sala otra vez, ¿sí? Para dar unas indicaciones. Entonces sería 833 Kelvin por 0.67 igual a 558.11 grados Kelvin. A eso le resto 273 y me daría